Nos vamos con nuestra sección, sí señor, por supuesto, de Rumbo Constituyente. Y hoy estaremos nada más y nada menos que con Benito Baranda, ex convencional, y Peter Locke, ex concejal de Providencia y director de la Fundación Guazú. Ya estamos viendo nuestras gráficas para comenzar con nuestra sección Rumbo Constituyente. Muy bien. Hola, bienvenidos a ambos. Hola. ¿Cómo están? Hola. Se equivocaron y nos tiraron una música como de... música, no sé, de los antiguos secretos X. Sí, porque estuvimos hablando de los espiritistas. ¿Quién de los dos es la gente Mulder? Lo primero que levanta la mano. ¿Qué opinan de las tarotistas? Ahora sí que sí. Muy bien. Muy buenos días. Muchas gracias por conectarse tempranito, por supuesto, a ambos. Y vamos a conversar hoy día, por supuesto, sobre todo lo que hemos estado analizando también. Las mentiras, ¿verdad? Un montón de cosas que estamos analizando. No sé si primero quiero partir con Benito, ex constituyente, digamos, y preguntarle qué le parece esto que se supo de la cantidad de falsedades y cómo han ido aumentando a lo largo del tiempo en vez de ir disminuyendo, digamos, porque hoy que tenemos el texto definitivo, digamos, podríamos estar ya hablando del contenido de la Constitución. Pero al final son otros los que ponen los contenidos y tenemos que estar desmintiendo los lo que dicen, las mentiras que se dicen, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Además, es un honor estar con Peter en este rato, ¿no es cierto? Y poder compartir y estar con ustedes. Pues gracias. Yo creo que cuando tú te vas quedando sin argumentos para poder sostener una postura, lo que utilizas son las mentiras. Y tenemos tiempo para que las mentiras caigan por su propio peso. Nos estamos organizando, no se preocupen, nos estamos organizando. ¡Qué bueno! Y estamos viendo también una estrategia así. Sí. Nos estamos organizando. Y bueno, muchas, por supuesto, y muchos han tenido que volver a los trabajos. No es tan fácil, pero estamos haciendo un gran esfuerzo allí. Y las mentiras van cayendo. De hecho, cuando yo salgo a terreno ahora, varias de las mentiras que habían anteriormente, en estos 3 meses que ya he estado ya en terreno, conversando con la comunidad, ya no me las preguntan más. O sea, ya han ido cayendo y ya la gente entiende que es una mentira, entonces no, como que ya no caen en el juego. Y vamos a conversar algunas de ellas ahora para volver a repetirlas, pero en el fondo ya han ido cayendo. Entonces, yo creo que lo que tenemos que ir haciendo es, a través del texto, ¿no es cierto?, ir respondiendo esas mentiras. Y respondiéndolo, bueno, con grupos de personas grandes, numerosos, con juntas de vecinos. Yo fui uno de los que estuve por la costa también, en el Tabo, Cartagena, San Antonio y el Quisco, y pudimos hablar con la comunidad tempranamente cuando el resto estaba trabajando en la armonización. Así que con otras y otros constituyentes hemos recorrido varios lugares conversando con la comunidad, y las personas, yo creo que lo que tienen que hacer cada vez más es leer el texto. Hoy el texto está disponible. Aquí en la zona sur se van a salir de Santiago, van a salir impresiones a Luca, también están haciendo las imprentas, así que ¡qué bueno! Va a ser un momento maravilloso, espectacular de lectura de la Constitución. Hoy día iba en el metro, yo contaba, y la persona que iba al lado mío iba con su Constitución, con un lápiz de mina, subrayando, escribiendo, haciendo anotaciones a pie de página. Me encantó. No es la primera persona que veo, además, leyendo el texto, lo que me parece... ¿cómo decirlo? Me da esperanza. Me esperanza. Voy con Peter porque, Peter, queremos conversar hoy día sobre las personas que han sido excluidas de nuestra sociedad. A mí no me gusta hablar de minorías porque en general, numéricamente, eso es complejo, digamos. Más bien personas que han sido excluidas, ¿verdad? Y el artículo 28 de la Constitución propone una serie de incisos que amparan a las personas con discapacidad. El inciso 1, por ejemplo, consagra que, comillas, las personas con discapacidad son titulares de los derechos establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile. Desde tu rol como director de la Fundación Guazú, ¿cómo crees que esta propuesta constitucional, ya llevándolo a lo cotidiano, digamos, puede cambiar la realidad de las personas que viven en situación de discapacidad? Muchas gracias por la invitación.
Segundo, no somos una minoría, somos el 20% de la población. Exacto. Y que va a ir subiendo, entonces no es una realidad tampoco como minoría de que debería estar escondida como ha estado escondida en la Constitución actual. Creo que hoy día es una tremenda oportunidad de visibilizar. O sea, hoy día cuando no hablamos de discapacidad, hablamos solamente para la Teletón una vez al año, entonces tenemos un modelo en nuestra cabeza que nos lleva a pensar que son niños con dificultades físicas, entonces dejamos fuera, por ejemplo, a los adultos que necesitan trabajar, a las madres que pueden casarse y tener hijos, gente que puede estudiar en la educación superior, o distintas discapacidades, la neurodivergencia que también está consagrada en la nueva Constitución. Entonces creo que es un avance enorme, donde esta visibilización va a hacer y nos va a poner en vitrina, en el mejor sentido de la palabra, empujando a entender desde distintos puntos, desde la empresa, la sociedad civil, de que existimos muchas personas en situación de discapacidad, que tenemos ciertas necesidades, pero que a su vez vamos a potenciar no solamente como un gasto para el gobierno, para el Estado y las instituciones, sino más bien una forma de sustentabilidad en el tiempo. Hoy día no recuerdo el país, pero creo que fue Canadá o Estados Unidos que invirtió mucho en inclusión laboral. Y eso hizo que el PIB aumentara un 1%. Hoy en día, si es que tú a las personas con discapacidad las dejas fuera y ellos no tienen trabajo, ¿qué pasa? Hay que sustentarlo de distintas formas, cantidades de bonos, pensiones, pero si esa persona puede sustentarse económicamente, esa persona va a comprar y va a mover la economía. Entonces, si lo vemos desde esa línea, de repente la derecha muchas veces lo ve como el gasto, mejor escondámoslo debajo. Aquí hay una oportunidad donde podemos participar y esa participación hace parte que se mueva la economía, que algo que de repente nos cuesta mucho hacer el clic y muy importante y necesario. Entonces, feliz que esta Constitución nos ponga en el tapete, que existimos, y también esto va a abrir a que las empresas y las organizaciones de todo tipo van a entender que las personas con discapacidad, si bien tenemos ciertas dificultades en algunas cosas, hacemos una comunidad y una sociedad mucho mejor y más enriquecedora, donde la inclusión es un factor que nos potencia brutalmente. Yo les quiero preguntar a los dos, voy a partir contigo, Benito, en términos de una impresión que tengo, tú me puedes corregir, ustedes si es que creen que estoy equivocado, pero una de las grandes contras que tiene esta nueva perspectiva que aporta la Constitución en general es que vivimos de décadas donde existe una forma de mirar el mundo, un formativo con el cual nosotros fuimos educados, una sociedad donde el esfuerzo individual en su valoración, que es importante, se exagera, donde los logros económicos parecen ser más importantes que aspectos de la vida que son más bien etéreos, sentimentales o de otra índole, y donde evidentemente que esa manera de mirar el mundo que fue impuesta a sangre y a fuego y que en un minuto también le entregó a una parte de los chilenos mucha riqueza, hoy día se siente amenazada. Entonces cuesta mucho llegar al corazón de esa gente que no ha cambiado o no se abre a otras perspectivas, a un Estado que garantice derechos, a un Estado donde, por ejemplo, la inclusión que hablaba acá nuestro amigo sea vista como un favor. Muchas empresas creen que la cuestión es un favor, el integrar a personas que están en condición de discapacidad y otros factores. Entonces, esa gran contra, que es una cuestión más bien estructural, yo siento que no ha sido bien enfrentada desde la base, porque es uno de los grandes sostenes que tiene el rechazo. Arranco contigo, Benito. Sí, toda la razón. Yo creo que una de las principales dificultades, ¿no es cierto?, desde el punto de vista social de la Constitución de los 80, más allá de lo político, es que centra gran parte de su tarea en un rol subsidiario negativo del Estado. Un Estado, ¿no es cierto?, que se reduce, se achica y le dice, mire, hágase usted cargo. Mercado, sociedad, ¿no es cierto? Y si hay personas que usted no se puede hacer cargo, yo me voy a hacer cargo como en última instancia, ¿ya? Y lo que va ocurriendo, bueno, es el abandono que hemos tenido. Para quienes vivimos o conocemos sectores, ¿no es cierto?, de la periferia de las grandes ciudades de Chile, tú tienes territorios donde el Estado brilla por su ausencia. Ha tratado de llegar después, ¿no es cierto?, pero a veces viven 50.000, 100.000 habitantes, como aquí en la zona sur de Santiago, en territorios donde el Estado no estuvo presente desde el inicio. Y eso hace, ¿no es cierto?, que el sentimiento de abandono, la poca cohesión de esa comunidad, lleve a que ingresen, bueno, bandas, o que en el fondo esas personas
sientan no parte de la sociedad. Lo que decía Peter, ¿no es cierto?, en esos sectores hay personas con discapacidad, pero por supuesto allí tienen muy pocas posibilidades de poder incluirse en la sociedad y menos todavía de inserción laboral. Entonces, ese estado tiene que ir cambiando, ese estado subsidiario negativo tiene que ir cambiando por un estado más social, por esta república solidaria que hemos planteado, donde efectivamente tengamos la igualdad sustantiva como norte. Justo antes del artículo, ¿no es cierto?, que recordaba Peter, que habla de las personas con discapacidad, el 22 está el 25, donde lo que se asegura, ¿no es cierto?, es igualdad sustantiva, es igualdad, ¿no es cierto?, de trato hacia todas las personas y también de oportunidades. Y yo creo que ese cambio es un cambio complejo. Cuando tú exacerbas, desde el punto de vista psicológico, mucho lo individual, lo que haces es hacer retroceder fuertemente lo colectivo. Y cuando retrocede lo colectivo, tienes mayor inseguridad. Y eso ocurre en todas las sociedades. Bueno, y la sociedad nuestra chilena hoy día es extremadamente insegura. Y es porque tú exacerbaste fuertemente el individualismo. ¿Cómo logramos ese reequilibrio? Bueno, reconociendo derechos específicos, por ejemplo, a las personas con discapacidad, por ejemplo, a niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, a las personas mayores, por ejemplo, a las mujeres, de manera transversal. Y eso lo va haciendo esta Constitución, esta propuesta constitucional, que yo creo que va a ir modificando y va a costar mucho porque culturalmente está muy arraigado de que tú te rascas con tus propias uñas y poco importa lo que le puede pasar a los demás. Claro. Y yo creo que ese cambio, bueno, Peter está embarcado en eso, yo estoy embarcado en eso hace tiempo también, entonces ese cambio lo tenemos que ir haciendo, bueno, de manera colectiva, porque no va a ser solo un cambio constitucional, tiene que ser un cambio cultural también. Un último comentario, cuando uno quiere hacer ese cambio, uno tiene que aprender a vivir junto con otras personas. Peter decía, las personas con discapacidad. Bueno, cuando un niño o niña con discapacidad comienza a desarrollarse, nos ocurre a nosotros, Peter, con nuestra hija que tiene sordoceguera parcial y un poco de retraso cognitivo, ella ya con 22 años también tiene necesidad de incluirse en la sociedad, de tener una inserción laboral. Y lo más probable es que no va a tener un taller protegido el día de mañana, va a tener una modalidad de inserción, como tú ponías el ejemplo, ¿no es cierto?, de Canadá, que hizo una reconversión de todo eso. Bueno, esa sociedad entonces tiene que cambiar porque tiene que ver allí que hay un valor en eso, y hay un valor para toda la sociedad. Hace muchos años atrás me tocó visitar en Alemania una fundación que se dedicaba a personas sordociegas y tenía una fábrica de escobillas en Stuttgart. Y tú ibas a visitar la tienda de la fábrica de escobillas y atendía a una persona muy parecida a Peter, pero además con sordoceguera no total, pero bastante avanzada. Y esa persona, por supuesto, en la atención no tenía la hiperquinesia de atención de una tienda donde están vendiendo a 1000 por hora. Lógico. Y tú tenías que respetar ese ritmo, ¿ya? Y eso era parte del cambio cultural. Y yo creo que ese cambio cultural es el que viene con esta nueva Constitución. Si la aprobamos, yo creo que va a implicar un gran esfuerzo cultural después. Benito, primero, claro, todos estos grupos de los que tú hablabas, que en la Constitución del 80 prácticamente no estaban, no, casi creo que las mujeres se nos hace mención una vez en la Constitución del 80, pero niños, niñas y adolescentes, ¿verdad?, personas con discapacidad, no están dentro de esa Constitución que hoy día nos rige. Pero quería, si pudiese explicar muy someramente y lo más cortito posible lo que significa la igualdad sustantiva. Porque igual es un concepto que a lo mejor nosotros manejamos, pero yo creo que la gran masa de personas no lo manejan tan bien. Claro, cuando se dice que hay igualdad, yo digo, ¿no es cierto?, que es bastante nominal, porque te dicen, no, si todos somos iguales en Chile. Claro, bueno, con letra Peter, muerta, con mayor propiedad puede decir, ¿no es cierto?, que no somos todos iguales. O sea, lo pueden decir, hay muchos grupos de personas que pueden decir que no son tratadas de manera igualitaria y que además los organismos del Estado y la legislación los discriminan, ¿ya? Exacto. ¿Y qué es lo que significa la igualdad sustantiva? Es que efectivamente, a través de las acciones del Estado, acciones positivas del Estado, ¿no es cierto?, el tratamiento sea igual. Es decir, que una persona que, por ejemplo, está con discapacidad, los resultados de la acción del Estado lleven a que al final esa persona esté en igualdad de condiciones que el resto de las personas. Es decir, pueda estudiar, pueda trabajar, pueda recibir una remuneración, y no solo, ¿no es cierto?, en el acceso a una prestación, como lo tiene la Constitución actual, que te dice, no, todos pueden acceder a salud. Sí, pero ¿es la misma salud para todos? ¿Hay igualdad en el acceso a esa calidad de salud? No, todos tienen acceso a la educación, pero ¿hay igualdad en esa calidad de la educación? Bueno,
Entonces, cuando se habla de igualdad sustantiva, también se miran los resultados de la acción que se realiza. Perfecto. ¿Ya? Y si en los resultados no hay igualdad, quiere decir entonces que lo que hicimos no fue para efectivamente lograr una igualdad sustantiva. ¿Ya? Perfecto. No de acceso, ¿no es cierto?, sino que efectivamente al salir tú sales con la misma capacidad independiente del lugar donde estaba. Tienen los mismos resultados. Y eso, bueno, para las personas que tienen alguna discapacidad, ha sido un obstáculo tremendo, para niños, niñas y adolescentes también. Para las personas mayores es impresionante, ¿no es cierto?, la desigualdad de trato. Y bueno, y las mujeres. El estudio del PNUD del 2017 demostraba que las mujeres eran las que mayor sufrían esa desigualdad de trato. Así es, lo vivimos. Hassan. Sí, Benito, dijiste que iban cayéndose las mentiras. Y yo te creo en el sentido que si uno va a terreno, uno va conversando con la gente acerca de artículos específicos de la Constitución, los inventos de la derecha van como cayendo por su propio peso. El problema es que es que una cosa son esas reacciones, ¿no es cierto? Y estamos en esto y por eso lamentablemente lo que hace la derecha es ir inventando nuevas mentiras, porque hay una cuestión de rotación. No les importa. Una mentira cae, inventan otro, porque están en una campaña donde no importa la verdad, sino simplemente generar un ambiente de mentira. Y en eso el problema no son las mentiras específicas, sino un problema que se mencionó que fue un problema cultural, que se espera un cambio cultural después de la nueva Constitución, porque va a ser habilitante de un nuevo modelo. El problema es que necesitamos un cambio cultural antes para poder aprobar. Específicamente, eso le quería preguntar a Mitchell, ¿cierto? A Peter, perdón. Que es el punto es que ese cambio cultural también se tiene que luchar desde los territorios. Es muy complejo hacer eso cuando hay una actitud más bien como generalizada, que es el tema que es el problema casi del mito presidencial, donde la gente ve esa votación como la votación de enojo con el gobierno, enojo con la situación en general, entonces rechazan porque quieren rechazar a todos. Entonces, cuando hablamos de los grupos marginados, cuando hablamos de las personas más desfavorecidas, oprimidas, ¿ya? Uno puede hablar con grupos específicos y decir, ya, esta nueva Constitución va a dar beneficios concretos. Pero si se genera un ambiente de desconfianza, es muy difícil decir a la población en general, mira, esto va a ayudar más allá de grupos específicos. ¿Cómo se logra en el activismo territorial, en esto de convencer a las personas más allá del nicho? ¿Cómo podemos lograr hacer ese salto? Eso es la preocupación que tengo, perdón por tirarte toda la responsabilidad, pero sé que cuando uno ha estado tanto tiempo precisamente en luchar para los derechos de grupos marginados, uno igual entiende lo que es convencer a una persona que no tiene una vibración natural con la defensa que uno está haciendo. Hay harto trabajo, como también lo que decía Benito, por ejemplo, el tema de que hablamos que somos todos iguales. Hoy día en Chile solo el 9% de estudios superiores con discapacidad versus un 27% sin discapacidad. Entonces, las personas con discapacidad son más flojas, ¿por qué no llegan a esos estudios? Claro. O por otro lado, una familia que en situación de pobreza es estadísticamente imposible si uno de sus integrantes tiene algún tipo de discapacidad que salgan de la pobreza. Entonces, ahí hay dos puntos muy de fondo que nos dicen que no hay una igualdad, que no todos tenemos las mismas oportunidades. En mi caso, soy afortunado, tuve una familia que me apoyó, pude estudiar, hoy día tengo un trabajo estable, pero esa es una realidad mínima. O sea, no es algo común, al contrario. Entonces, desde ahí, y entender, como lo decía en un principio,
que el 20% de la población está en esa situación, que necesita todas estas ayudas para emparejar la cancha, porque hoy día la cancha no está pareja. Y en esa línea, y también sacando esos negativos, que hay que meterle plata y nunca va a resultar algo positivo, sino que hoy día hay que invertir. Hay que generar estos programas que nos permitan estar con una cancha pareja, como lo que decía Benito también en Alemania, de cómo se resolvía, donde esa persona con una sola ceguera, que es una discapacidad muy compleja, pueda hoy día estar trabajando y teniendo sus ingresos y no estar dependiendo del Estado. Que hay algunos grupos que les molesta mucho eso, la dependencia del Estado, pero no quieren tampoco soltar el Estado, aprovechan mucho de ellos, pero no les gusta que el resto Viven los todos tome. del Estado, pero les carga que nosotros vivamos del Estado. Sí. En el convencional que tiene a todos sus hijos de Exacto. actividad y tiene unos sueldos muy grandes. Que todos sabemos que... Pero ahí yo creo que está ese desafío de demostrar y también contar que existen distintas realidades. Entonces, recuerdo hace un tiempo, un ministro también decía que sabía que en Chile había hacinamiento, pero nunca tanto. Claro. Hubo que hacer una noticia que estaban arrendando bodegas para que viviera familia. Entonces, si conocen a alguien vive en departamento y conoce cómo son las bodegas, están enterrados sin luz todo el día, un frío impresionante, entre otras cosas. Sin baño. Y hay gente que está viviendo así. Entonces hay muchas realidades que hoy día no las Y estamos gente levantando, dispuesta a no las arrendarlas, estamos eso es lo viendo. terrible. Gente dispuesta a decir, oh, Exacto. voy a habilitar esto para arrendarlo, me parece bien. ¿Cómo llega a ese punto? O De de repente que- uno llega a un incendio Sí. y en la empresa la persona que cuidaba vivía en la bodega y se quedó sin casa y sin trabajo el mismo día, por ejemplo. Claro, yo me recuerdo, ¿te acuerdas de un incendio que ocurrió Esas son realidades que yo he visto como concejala, lamentablemente lo tengo que contar, pero así me pasa, a veces llego a lugares y así. Tal cual, cerca del aeropuerto, fábrica de ladrillo, incendio, gente viviendo ahí. Ocurrió hace un par de Y te años, año y dicen, medio. y más encima te dicen, Sí. porfa, no lo cuente, porque si lo cuenta me voy a quedar sin trabajo también. Es bien doloroso. Yo te quería, de hecho, preguntar sobre eso, Peter, en el sentido de que Hassan hablaba de que hay que cambiar una mentalidad, que hay que cambiar una cultura. Y Chile es un país que tiene una cultura muy como de clientelar, muy como de ayudar en el momento, somos solidarios, viene la Teletón y todos ponemos dinero, y vienen los empresarios y también ponen miles de millones. Yo tenía una amiga, la Graciela, que fue incluso niña rostro de la Teletón. Ella no tenía ni brazos ni piernas. Ya falleció, por eso hablo en pasado. Y la Graciela era contadora auditora, seca. Y resulta que cuando salió de la Teletón, claro, ella me decía, o sea, en la Teletón fantástico. Lo pasé bien, tenía amigos, amigas, La gente que se preocupaba rehabilitaron, de mí, me no pagaba ni rehabilitaron, uno. aprendí Sí. a moverme, ¿no es cierto?, en la vida. Pero después salí y la realidad que me encontré es que nadie me contrataba. Porque después llegaba yo y decían, chuta, ¿y cómo está? ¿Y quién la va a llevar al baño? ¿Y quién no sé qué? ¿Y cómo lo hago? Ahí hay una cultura que es súper importante y que tenemos que cambiar, ¿no? Sí, lo que dices tú, justo, ella era muy buena contadora, pero justo como no tenía brazos ni piernas, no tenía trabajo. Exacto. Entonces hay algo más de fondo, que es una responsabilidad, obviamente la Constitución nos viene a explicar ciertas reglas y a poner un poco muchas cosas en la mesa, y por supuesto desde ahí como sociedad tenemos que tomar todas estas cosas y empujar para que esas discriminaciones no existan. Entonces nosotros en la Fundación, todo nuestro equipo de trabajo somos personas con algún tipo de discapacidad, y eso no impide a que todos hagan un trabajo excelente. Entonces hoy día, como dices muy bien tú, hay unos prejuicios, hay ciertas cosas que impiden que esas personas nos podamos desarrollar plenamente, y creo que es muy buena ahora la Constitución nueva que esperemos que se apruebe, viene a hablar de esos temas, nos va a hacer preguntarnos, oye, esta persona, por ejemplo, lo que nos contaba Vito, una persona sordo-ciega, ¿puede trabajar? Sí, puede trabajar, pero hay que hacer ciertas educaciones, hay que sacar un poco el modelo del productor, de la persona como perfecta, que pueda realizar todas las tareas como tales, pero esto viene también a generar otras visiones. Entonces, yo en Darcy de Rueda
tengo la posibilidad de estar sentado y ver otras cosas que gente no ve. Entonces, lo que necesitamos hoy día es una sociedad más justa, más que estemos todos más unidos y que sea la casa de todos, pero no como lo dicen los otros, que lo traía un meme muy bueno que decía, ahora se el ahorro con la casa de todos, pero es sal de mi lago, sal de mi casa, sal de mi supermercado, Claro. sal de todo. Y finalmente no es la casa de todos, y necesitamos una casa que sea de todo, y esta constitución nos hace acercarnos mucho más. Obviamente no es una constitución perfecta, pero sí podemos, ahí quizás sea una invitación que aprobemos para reformar la nueva constitución. A los que dicen rechazar para reformar, que creo que no ha habido ninguna reforma desde el plebiscito. Entonces también ahí como quieren, es como el ex que quiere volver cuando sabe que lo está perdiendo todo y promete todo y finalmente vuelven y vuelve todo igual. Tal Entonces cual. ahí también hay que tener mucho ojo y ver un poco de historia de qué ha pasado anteriormente y que realmente están demasiado cómodos mucha gente y no quiere hacer ningún cambio. Los cambios tampoco siempre son fáciles, vienen con algunas cosas en contra. Por ejemplo, si me pregunta a mí, en mi caso, para mí el rechazo no me va a cambiar nada en mi vida, yo voy a ser igual de bien, voy a tener todas mis cosas, pero sí siento, imagino que Benito está como en la misma vereda mía, que Benito si quiere se queda en su casa y va a estar muy feliz, todo, va a estar con su estufa, calentito, pero también sabe y entiende de que se pueden hacer mejor las cosas, y le duele que, por ejemplo, me tocó, o sea, esto no sé si está tan bien decirlo, es un poco autobombo, pero es muy sincero, el sábado o el domingo, si el sábado había una lluvia, andaba en el auto yo con mi polola y había una señora que tenía, no sé, 70 años, quizás hasta más, y estaba esperando la micro hace una media hora, porque ella cuidaba abuelitos. Estaba trabajando un sábado y no tenía cómo llegar a su casa, y le ofrecimos llevarla a la casa y estaba muy feliz. Entonces, como cosas de esa línea, no pueden seguir pasando y creo y espero que la Constitución, si bien no los va a resolver como una receta mágica, sí nos va a empujar fuertemente a que vayamos en ese sentido. Súper de acuerdo en ese aspecto. No sé si alguno quería entrar, yo Yo me gustaría escuchar a Benito, sí, sobre lo sí, mismo, claro. y también como un poco referirnos, porque lo decía Peter, hablaba de estas personas que aceptan arrendar una bodega. Tenemos un déficit de vivienda también, altísimo en este país. Sí, sí. De áreas verdes, que es muy fundamental De eso. áreas verdes, de viviendas, de tantas cosas que nos hacen no nacer iguales, como decía Peter en el fondo. Por más que dice la Constitución que todos nacemos iguales, no nacemos todos iguales. Eso es una verdad de la que hay que hacerse cargo y que esta Constitución yo siento que sí se hace cargo. Y de eso quería preguntarte, Benito, ¿qué te parece a ti? ¿Qué es lo que sí se reconoce en esta Constitución? Hablemos de su contenido real y no estemos todo el rato desmintiendo cosas, porque lamentablemente, porque nos terminan poniendo como el enfoque, ¿no? Pero ¿qué sí se reconoce en esta Constitución que va a permitir que grupos históricamente excluidos tengan una mejor oportunidad para salir adelante? Bueno, yo creo que Peter daba la clave porque esta Constitución lo que hace es garantizar derechos, ¿ya? Y al garantizarlo, ¿no es cierto?, también habla de progresividad y de no regresión de esos derechos para las personas, ¿no es cierto?, con discapacidad, para niños, niñas y adolescentes, para personas mayores. Y uno de los derechos que agrega a esta Constitución, que no lo tiene la actual, pero la actual tampoco los garantiza a los otros, es el derecho a la vivienda y a la ciudad. En el artículo 51 y 52 lo que abre, ¿no es cierto?, esta Constitución es que esos derechos son habilitantes para poder ejercer otros derechos. Siguiendo en los mismos ejemplos, ¿no es cierto?, que nos ponía Peter, para una persona con discapacidad, si termina viviendo a 20 kilómetros de su trabajo, en una vivienda que le entrega el Estado, en un segundo piso, que no tiene cómo bajar de ese segundo piso, ¿ya? Y que tiene que trasladarse además de su lugar de trabajo, bueno, eso no es habilitante, ¿no es cierto? Bueno, el derecho a la vivienda, lo que hace, ¿no es cierto?, a través de las características de ese derecho, lo que hace es entregar viviendas que le permitan a las personas incluirse dentro de las ciudades, de los lugares donde ellas y ellos viven.
donde también están las personas con discapacidad, por supuesto, están las personas mayores, están las familias, ¿ya? Y enfrenta algo que tú señalabas, que es la gran crisis que viene viviendo Chile, esa incapacidad que hemos tenido de poder entregar un hogar a las personas, y hablamos tanto de la familia, ¿no es cierto?, nos llenamos de la boca, ¿no es cierto?, defendiendo a la familia, bueno, la familia crece en un espacio físico, y ese espacio físico es inhóspito, de un campamento, o si por ejemplo no tiene áreas verdes, no tiene conectividad con el resto de la ciudad, no tiene los servicios cerca del lugar donde vive, bueno, termina siendo verdaderamente una lápida para esas familias, para muchas de las familias, ¿no es cierto? Y después, claro, los medios de comunicación ponen algún ejemplo de alguna familia que has logrado salir en medio de esa tremenda adversidad adelante, pero uno dice, ¿y el resto de las familias? Y el resto de las familias que lo han pasado tan mal frente a esa adversidad. Y esa adversidad, ¿no es cierto?, bueno, se puede modificar y el derecho a la vivienda lo permite. Uno de los grandes dramas en la poca disponibilidad de suelo, se ha dicho siempre, bueno, este derecho a la vivienda obliga al Estado a generar un sistema único, ¿no es cierto?, integrado de suelos públicos, Maravilla. Algo que no existía en el pasado, y que hay un montón de suelos públicos en todo Chile que son dueños, no sé, las universidades del Estado, los servicios autónomos del Estado, las Fuerzas Armadas, ferrocarriles del Estado, bueno, y todo eso son terrenos del Estado, claro, entendiendo que son patrimonio, ¿no es cierto?, de esas organizaciones. Bueno, el Estado verá la manera de que esos terrenos puedan estar dispuestos para construir vivienda. En La Calera hay un terreno de 9 hectáreas, nos contaban, que está bastante en el centro, que es de ferrocarril del Estado, y hay un grupo grande de familias allegados, de familias que están viviendo en muy malas condiciones. Bueno, ese terreno debería ser prioritario para que el Ministerio de Vivienda, ¿no es cierto?, pudiese construir allí viviendas para aquellas familias que no tienen vivienda. Y ese es el mandato, ¿no es cierto?, con ese artículo, y en el mismo artículo de personas en situación de discapacidad o con discapacidad, bueno, ahí está también el acceso a la vivienda, a la educación, a la inclusión social, a la inserción laboral también. Voy a leer algunos comentarios, chiquillos, que tenemos a esta hora. Antonio Quintana dice: disfrutemos con alegría el apruebo. Betsy Luke dice: mi mamá también votó por la derecha. Cuando llegó la votación por convencionales le dije que nuestro distrito estaba Benito Baranda. Voto por él porque le cree. Así que yo otro pruebo más para este 4 de septiembre. Jocelyn Argomedo dice: ¿qué dirá don Francisco? ¿Rechazará o aprobará? Ahora que por fin se reconocen las personas con discapacidad en sus derechos en esta nueva constitución, esperaré sentadita su opinión. Isabel Lachocca dice: es cierto que anda un texto falso dando vueltas, sí, es real. Hay una Isabela. denuncia, de hecho, sobre impresiones del texto Tal falso cual. que se ha vendido en la calle, y que en el fondo parece que está articulado por gente del rechazo, y le colocan ahí normas Bueno, sí, falsas una señora para lo engañar leyó, a la gente. lo leyó en pantalla. Así que ojo con lo que una se cosa compra. que era totalmente falsa, que Por no eso, salían. por eso que es muy bueno ir a las fuentes oficiales. Está la librería LOM, que lo vende 3.500 pesos, editorial, incluso más barato que en la calle. Y hay una idea tú lo contabas, Benito, de editarlo por lucas, ¿cierto?, en una edición de bolsillo mucho más barata, donde el texto va a ser el Así es. oficial. Está también, yo sé que la mayoría lo quiere en papel porque es más fácil para leer, para anotar, etcétera, pero también se puede bajar en el código QR para quienes también les gusta leer en digital. Tenemos digamos. 13 millones de celulares en Chile. Claro, Bajemos la se lo voy a Constitución. mandar a una amiga que vive fuera del país, se lo mandé a mi hijo también que vive fuera de Chile, es lo que hay que hacer. Mirza Andrea Salvo dice: la verdad tiene que ganarle a la mentira. Hashtag apruebo feliz. Lorena Arjona dice: toda mi admiración para ambos invitados. Muchas gracias por su activa labor en la construcción de una mejor sociedad para nuestro país. Paola Hernández dice: Benito, hace falta mucha gente como usted en este país, gente con buenas intenciones, que piensan en el bien común. Con pena digo que hoy se ve todo lo contrario en todos los niveles de la sociedad. Moshe Baldoyase dice: ¿cómo podemos garantizar que los que quieran ingresen a la educación superior? ¿Hay infraestructura para ello? Es mi sueño llegar a ser partícipe de un país de ese nivel. Elena Araya dice: la solidaridad es horizontal, parte de la colaboración, la caridad es vertical, se enfoca en la competencia. Claro, hace la diferencia entre una sociedad solidaria y una sociedad que se dedica a la caridad solamente, ¿no? Paula Francisca Jara dice: tenemos que ser solidarios de verdad, no solo para la Teletón. Y Claudia Beté dice: si tienes personas con discapacidad en el círculo familiar y amistades, es deber votar apruebo.
Me gustó ese último comentario ahí, eso. Yo le Como diría el 20%, así era usted el 20% asegurado. 20% de personas en situación de discapacidad. Somos la mitad, más 51% dicen por ahí. Las mujeres también, por favor. Si esta Constitución garantiza la paridad de manera sustantiva. Hay un montón de grupos sociales a los que deberíamos hacerle hincapié en eso, las personas mayores también que tienen reconocidos sus derechos en esta Constitución, ¿verdad? Deberíamos estar haciendo así cada grupo social que estaba dejado de lado en la antigua Constitución y que hoy sí se reconoce en sus derechos más fundamentales. Así que con eso terminamos esta conversación de Rumbo Constituyente que nos encanta tener todos los martes. Nosotros tenemos los martes Rumbo Constituyente, los jueves el Observatorio Constituyente y así para poder aportar a conocer, para que tú votes informado. Es verdad. Y aparte hay una cuestión muy sana. Si en el fondo han tenido que inventar infundios para desprestigiar la Constitución, es porque el texto en el fondo no es tan terrible. Es porque el texto es bueno. Claro. Exactamente, pues en el fondo, Claro. si fuera malo de verdad y tuviera cosas atroces, como dicen algunos, vamos artículo por artículo y no inventen cosas. Si uno no inventa, es porque, como bien dice Así Benito, se queda sin argumento. Exactamente. Benito Baranda, Peter Locke, muchas gracias por estar esta mañana aquí en La Voz de los que Sobran. Muchas gracias, Gracias a ustedes. Peter. Chao. Gracias. Que Chao, vaya Benito. bien. Chao, Peter. Cuídense. Que Tenga estés muy suerte. bien. Gracias. Gracias. Gusto en Vamos por verlos. ese 4 Gracias. de Chao. septiembre. A probar, a ganar.